segundo día de marzo 2020. ¡Ay! ¿Saben qué? Segundo día del mes de marzo, dije. ¿Saben qué me olvidé? Evento. 68 tal que 9. Sí. Había que empezar de nuevo. Evento 68 tal que 9, Neuquén, Argentina. Segundo día de marzo 2020. Tercer día de evento, segunda parte. Muy bien. Ahí en el break me comentaba una persona de Neuquén, que de paso, antes de que me olvide, si las personas de Neuquén me pueden o quieren acercar o existe algún grupo que se reúnan para compartir lo que entienden, lo que captan, lo que interpretan, lo que traducen, en fin. Quieren formar un grupo, hay una persona que me ha pedido, que no está dentro del evento, si existiera la posibilidad de encontrarse con gente que vive en Neuquén con este mismo interés. Así que bueno, lo dejo para que después, en todo caso, lo pongamos como una opción cuando hagamos los videos. En el break, alguien se acercó a decirme que en mapuche la palabra Neuquén es me agarro. ¿Sí? Me agarro. Impresionante, porque si ne se puede traducir como sí y como no al mismo tiempo. Quien quiera usar la función de la realidad utiliza el sí como ne, y quien quiere usar la función particular, el crédito, se agarra el ne como no. O se agarran del no o se agarran del ne. Se agarran del sí o se agarran del no. Depende qué sentido, qué orientación le estén dando. ¿Y sabes otra cosa? Gripe, veía, grip en inglés significa agarrarse, ¿no? Grip, agarrar y cuando agarrar una lógica. Claro. Es tal cual. ¿No? El virus agarras una lógica. Sí, exacto. Y la pones adentro de la bacteria. O sea que... Y lo que decían que en griego, el no, visualmente lo hacen como sí. Dicen oji. ¿Te acordás vos cuando estuviste que era así? Hacen oji. Como si fuera así, vos no entendés nada. ¿Cómo sí o no? Claro. Porque están priorizando la vinculación con el sistema solar. Entonces se genera una contrariedad con el uso desde Tierra a Sol, no de Sol a Tierra, ¿me entienden? Entonces ahí es donde se producen esas diferencias. Una cosa, falta lo de Pía, que me se acercó a decirme que cuando decimos sí, estamos marcando el eje Y, y cuando decimos no, estamos marcando el eje X. Entonces le estamos dando prioridad al campo particular cuando decimos que no, porque estamos colocando un segmento. Estamos colocando desde acá, ¿sí?, hasta acá que digo no. ¿Sí? Entonces, ese segmento, cuando digo que no, lo corto. Cuando lo corto, viene a mi biología la síntesis. Entonces, se ve asistido mi campo molecular. Vale. Bien. En India, sí se dice sí. Sacude la cabeza para los dos costados. Ese sí. El parabrisas. Bien, bien. Ale, sí. La otra manera de decir sí con C. Sí, con C. Sí se dice sí con S, pero sí con C. Bueno, ¿esto es una pregunta? ¿Es una invitación a...? No, pues es una observación que yo... Eso es, claro. Sí. Bueno. Y bueno, porque es 3-1 y mi positivo es 13. Por eso, sí. Es que la percepción se tiene que encontrar
con la finalidad para tomar la decisión. O sea, el futuro, o sea, la posición futuro del campo molecular o la posición futuro del campo iónico se vuelven una sola cosa. Se agarran. Sí, se agarran. Me agarro es 81. Sí, sí. Es Sí. Q. Me agarro es 81. A ver. Vamos a un micro. Me agarro es 81, es Q. Sí. Es justamente lo que ella está diciendo de 13, 31 y lo Ajá. que vos le estás explicando. Sí. Y Q es la letra 18. Me agarro es 81. ¿Se entiende? Me agarro es 81. Claro. Y es la letra Q que es 18. Ah. Y ella está torsionando el 3 en 31. ¿No? Justo en la línea media. Donde dijiste ¿cómo dijiste la posibilidad? Se encuentra, no, la posibilidad no. ¿Cómo dijiste? La percepción Se encuentra con su finalidad. se encuentra con la finalidad y se agarra. 39, porque la I es 9. Claro. 39. Ale, 39. puedo decir algo. Nosotros que somos de acá teníamos entendido que Neuquén significaba agua con fuerza. Correcto. Agua con fuerza. Agua con fuerza, Ajá. porque se hace referencia a los ríos que Claro. cubren a la provincia. Ujú. Bueno, el tema es que si esa agua viene muy fuerte, se dan cuenta la función de activar el no. ¿Mm? La realidad diciendo que sí, y particularmente diciendo que no, se genera ahí una contención en el neno, en el none, donde necesitamos que paulatinamente ir haciendo los aprovechamientos de cada gotita. ¿Sí? Entonces lo conservamos gaseoso para que no se nos venga encima. ¿Está? Entonces vamos haciendo un aprovechamiento distinto. Sí, secuenciado. Correntoso, atrevido, arrogante, audaz. Y bueno, sí, lo que estamos haciendo es muy audaz. ¿Puedo? Es muy audaz. Es coronar la calculadora, es hacernos cargo de todos estos tres campos. Sí. Digamos en Mapuzungún, que es la lengua mapuche, todos los lugares son topónimos, es decir, se referían a los lugares con topónimos. Donde murió la China, donde hay agüita, donde está el acantilado. Y sí, los ríos eran tan correntosos que iban hasta la vía, de allá hasta allá. Yo lo alcancé a ver de niña. Y ellos le decían, su lenguaje no era el mismo lenguaje que el nuestro, entonces le decían, ¿dónde agarrar? ¿Dónde nos agarramos? Es decir, ¿dónde nos agarramos? Ellos cada vez que cruzaban eran donde se agarraban, donde se tenían que agarrar. Por eso el Neuquén es me agarro. Que también, bueno, era porque los ríos eran correntosos. Claro. Bueno, estamos brindando justamente de dónde agarrarnos, ¿no? Ahora, lo que cae precipitado, o sea, como de golpe, y cae a la realidad. O sea, para que yo me mueva a la realidad donde voy a necesitar estar, una persona me decía, no voy a estar viniendo a los próximos eventos, porque voy a ser responsable con lo que mi biología me dice. Necesito realidad. Genial, buenísimo. Y ahí entra esta secuencia donde todo esto va a tomar sentido, en ese lugar. Acá es teoría y te queda teórico. Vas a la realidad para
obtener el provecho real. Y está muy bien, porque la biología te va a decir cuándo. Y hay que ser respetuoso particularmente de esa señal. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante porque es como un relojito que no te va a fallar. ¿Ahora cuándo? Voy a poner un... Este palito es el inicio de un segmento. Es donde decimos que sí. Le decimos que sí al RO, entonces el RO empieza a correr y decimos hasta acá. Y ahí le decimos que no, que pare. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago un segmento, porque para poder ordenar algo o para poder organizar algo, lo primero que tengo que hacer es poder hacer este segmento. Decirle que sí a la realidad y después decirle que no. ¿Sí? Le digo que sí a la existencia y después le digo que no. Hasta acá, no quiero más existencia, yo me estoy jugando. ¿No? Entonces empiezo a vivir dentro de este pedacito, que es el que puedo gestionar particularmente. Y en base a ese pedacito me elaboro mi plan organizado. ¿Sí? Mi día de mañana, mi vida dentro de un mes o un año, lo que sea. Entonces, vamos a suponer que estoy caminando esa realidad y viene la realidad y me inyecta otro pedacito. Porque me hace que cuando yo iba a hacer tal cosa, me olvidé tal cosa. Entonces tengo que volver a buscarla. Entonces, esa situación este pedacito me hizo que mi segmento sea más largo. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a oponerme a la realidad. Entonces la voy a corregir. La realidad se equivocó. O sea, mi plan se equivocó. Entonces, equivocó. Cuando digo equivocó, significa yo voy a sacar a ese pedacito para afuera y me voy a volver a quedar con mi ritmo. ¿Sí? Entonces, mi próximo paso va a ser de este mismo tamaño porque este es mi segmento. Va a venir de la realidad otro pedacito y así sucesivamente. Me van a quedar un montón de pedacitos afuera y yo que voy a llegar mucho más rápido a un lugar donde todavía no va a ocurrir lo que yo quería. Miren, voy a presentar otro modelo donde puedo alternar. Entonces, este es mi segmento y llega a la realidad y me da un pedacito nuevo. Entonces yo, aunque conservo mi mirada particular, tengo que cambiar de lógica con respecto a una lógica invertida a la mía, la lógica de la realidad a la cual también pertenezco, y tengo que darle el mismo crédito que la realidad me dio a mí. ¿Sí? Si la realidad me dio un crédito de oposición, yo le tengo que dar el mismo crédito de oposición a la realidad, porque me va a añadir una información nueva. Ahí es donde yo la estoy ordenando y la vuelvo a organizar. Entonces, esto obviamente es más largo, es más lento, pero ¿qué hace? Que mi próximo paso sea de un tamaño mayor. En definitiva, yo doy menos cantidad de pasos, pero cuando llego al destino, la realidad a la que busco es real. ¿Ven? Entonces, estoy en sincro con la realidad. Mis pasos se volvieron más lentos porque fui incorporando segmentos nuevos y me demoré tiempo en observarlos y volver a ordenarlos y volver a organizarlos para dar el próximo. ¿Sí? Si esto lo replico, mis pasos son cada vez más lentos, pero voy al ritmo de la realidad. Haciéndolo orgánico. Haciéndolo orgánico y entro dentro de un plan de orden y de organización que sí es global y que sí es convergente. ¿Sí? Entonces,
esta es una interacción que estamos mostrando, un modelo donde si nosotros lo incorporamos, la biología va a estar en sincro con la realidad. Entonces no voy a ir en falso. ¿Sí? Pues si no, mis pasos siguen cortos, mi oposición, todo lo que la realidad me venía a añadir, no lo considero. Entonces llego más rápido a un lugar donde todavía no ocurre lo que yo esperaba que ocurriera. ¿Me entiendes? Porque también voy sin preparación. ¿Sí? Entonces, si no voy preparado, mejor que no llegue. ¿Entienden esto? De la otra manera, llego a tiempo y a la vez estoy preparado. Llego a tiempo y a la vez estoy preparado. Un incremento, ¿no? La realidad se va a ocupar de que si yo no estoy preparado, no llegue a tiempo. Todo va tomando otro timing. Entonces, si en un momento me trajeron una pregunta de una persona que está en remoto y dice, reconozco mi error nativo y dice, no sé si detesto era la palabra, detesto era desprecio la existencia, ¿no? Y yo decía, ok, ¿qué registro más natural? Porque lo más natural es no existir. ¿Ves? Entonces, entra en fricción lógica con lo más natural. Lo más natural es no existir. Entonces, despreciar a la existencia es atender a la lógica de pertenencia a la realidad y no a la existencia. Yo entiendo lo fuerte que causa darle esta traducción, pero tiene una lógica el rechazo biológico a la existencia. Entonces, cuando le aprobamos lo que busca, se tranquiliza. Pues si está ok, hay una parte tuya que está ok. Es natural no existir. Entonces, cuando logro elaborar, cuando logro sacar del lugar de esa queja que es un qué que no tiene ja. Es un qué que no tiene ja. Ja es 10, es una creación particular. ¿Mm? Entonces, es un qué que no está atendido. Entonces, ¿cuál es la lectura de la que hacer la lectura de las quejas va a ser sumamente importante? Porque la biología no falla. Te da una queja, te da un fallo, te da un registro. Lo que tenemos, nuestra responsabilidad es asumir las lecturas en una lógica invertida a la propia. ¿Sí? Porque le devuelvo a la realidad el crédito que ella misma me dio. ¿Sí? El crédito de oposición. Es interesantísimo, ¿no van a decir? Ale, para que quede claro lo de la queja, Sí. ja es sí en alemán, que sí, que sí. Ja. Ja, ya se pronuncia de sí en alemán. Bueno, código Alemania 49. Entonces, ¿qué está ocurriendo así? La izquierda particular con la derecha iónica, claro. Si la única chance de crédito que tiene la izquierda particular es la derecha iónica. Ale, No hay otra chance. lo que Silvina preguntaba... Perdón. Porque es lo que tiene concentrado para poder proyectarse después molecularmente. Sí, ahora sí. Sí, Silvina, que está en remoto, preguntaba concretamente si es error nativo o es interferencia. Eso es lo que ella no sabía, porque justamente no está acá por una situación que se le presentó también esto y lo está sintiendo. Sí, gracias, buenísimo. Y una de las cosas que, yo te lo iba a preguntar afuera y
y en este momento no me siento bien. Y antes de que ella pregunte eso, me estaba viendo que acá yo soy la única que soy 2972. Y Silvina, que está en remoto. Somos las dos. No hay otra persona acá. Y estaba pensando eso y justo pregunta eso ella. ¿De qué lugar es el 2972? San Martín y Junín de los Andes. San Martín y Junín de San Martín, justamente. Bueno, error nativo e interferencia. Las dos cosas. Miren, 789, 78 es el error, que por supuesto por eso naces. ¿Está bien? Tenés que tener un circuito, un anclaje y un circuito. Con un anclaje y un circuito naces. En otros términos, error, o pista, o circuito, como le quieran llamar. ¿Sí? Ahora, 9 es la finalidad de tener el error. Si la finalidad se toma como algo ajeno al error, es interferencia. Si justamente la finalidad está acorde con el crédito que me dio el error, es un incremento iónico a mi conciencia particular y por lo tanto yo le puedo renovar el crédito a mi proyección molecular. Entonces, es la otra parte que le falta al error para sacarle aprovechamiento. Por eso, corregir no es lo mismo que corregir. Es regir acompañado por otra dimensión. ¿Sí? Ahora, el corregir lo transformo solamente en Black Mirror, solamente en función lineal. Entonces, dejo afuera la realidad, me quedo con el error y no con el incremento. ¿Sí? Me quedo con la pista de mi error nativo, pero no con el incremento. Si lo miramos en la calculadora, se ve requete bien. Me quedo con el error, pero no con el incremento. ¿Eh? Lo dejo afuera. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, el error tiene una finalidad que yo voy a descubrir, entonces lo absorbo. ¿Qué pasa? Tengo más crédito iónico y ahí se reconfigura mi estatus gravitatorio, porque me estoy aunando a la realidad. Significa que mi diseño de la verdad orgánicamente está creciendo. Es impresionante. Te comprendan el nivel de excitabilidad que tenía mi biología con la calculadora. ¿Sí? Ahora ya no me pasa, pero quería hablar por teléfono y prendía la calculadora. Ahora no me pasa, pero era impresionante. Esto muchísimas veces me ocurrió. Porque es su manera de comunicarse. Entonces, cuando existía esta necesidad de comunicarme de mi lado, ya me estaba comunicando con la calculadora marcando los números. Un montón de veces marqué los números de teléfono en la calculadora. ¿Sí? Ahora ya no me está sucediendo. O sea que la diferenciación la estoy pudiendo gestionar mucho mejor. Pero en un principio estos fallos eran muy habituales. Muy habituales. Y esto tiene que ver con que ahora se está logrando ver mejor. Hay una cosa que nosotros nombramos en el evento 27 de Neuquén y que ahora hay muchas personas nuevas y que hasta que encuentren, va a ser una aguja en un pajar, encontrar esa información ahora. Y me parece propicio que lo nombremos. En aquella oportunidad, como que nombramos a cada planeta con la palabra planeta como si la palabra planeta fuera el apellido de la familia. ¿Sí? Entonces, planeta Mercurio, planeta Venus, planeta Tierra, planeta... Entonces,
planeta es 71 y es espacio, ¿no? Entonces, este es el espacio para este miembro, este es el espacio para este miembro, este es el espacio para este miembro, este es el espacio para este miembro. O sea, estamos marcando todo eso. Cuando sumamos todas esas cosas, la cuenta nos da 1461. 1461 es un aparato, ¿sí? Es decir, nosotros sumamos los 365 días del año asume, más los 365 días del año asimila, más los 365 días del año desafía, más los 366 días del año decide, y nos da 1461, exactamente igual que los planetas nombrados con su nombre y su apellido. Fuerte, ¿no? Entonces, eso lo marcamos en el evento 27. ¿Sí? Entonces, es que son, así como en el History vemos la cuestión de la esfinge que nos cuenta que los metros por segundo coinciden con esa posición. Quiero mostrarles que nuestro sol nativo nos está dando exactamente lo mismo con sus propios recursos. Esos son recursos por año, ¿sí? Y son los que nos introducen las interferencias y nos bloquean los aprovechamientos. Así que es muy importante que sepamos que nuestro sol nos está dando, dentro de nuestros mismos idiomas, los que nos sostienen vivos y comunicándonos, y dentro de nuestras construcciones de sentido, y que apenas estamos descubriendo aquello que nos sostiene vivos. Este es el sentido artificial. ¿Sí? El sentido artificial es un contenedor de lo que nosotros llamamos vida. Entonces, lo mires de un lado, lo mires del otro, va a invertir eso. ¿Qué cosa es real y qué cosa es artificial? Depende de qué lado te ubiques. ¿Sí? Porque esta realidad que es alterna se teje entre esas posibilidades. Las tenemos que tener a todas, y la finalidad que se sintetiza todo esto es aumentar el volumen de conciencia dentro de la existencia. ¿Sí? Entonces, la conciencia es orgánica y puede crecer. Este es el concepto como más que nos va a ayudar en todos los momentos que tengamos que atravesar. No sé si algunas personas nuevas quieren hacerme alguna pregunta de esto. Ale, Sí. ya que estás hablando acerca del evento 27, Sí. si puedo hacer una incursión, porque hay algo que está bueno que estábamos viendo anoche en grupo. Hemos hablado del virus, hablamos en el evento 27 vos hablabas acerca de nombrar la U de Neuquén. Neuquén, claro. Neuquén. Sí. Y darle circuitos a ese futuro. Sí. Entonces pasan 41 eventos y nos encontramos en un evento membrana, habiendo profundizado desde el evento Z, ¿no? Sí. Entonces vos ayer hablabas acerca de la vacuna del virus, y hablábamos del Principito en aquella época. ¿Te acuerdas? Ajá. El Principito frito. Sí. En donde vos decías acerca del Superí que había escrito, superó al Superí. ¿Te acordás? Bueno, para los que estuvimos más o menos, eso está claro. Entonces vos ayer decías que no se encontraba vacuna para el corona, ¿no? Estamos hablando del Principito, estoy tratando de hacer este enlace, el Principito, que fue destronado por nosotros, lógicamente, y ahora que le estamos sacando la corona al Principito porque el Principito tenía la pretensión de ser más grande que el planeta en aquel momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora lo que está sucediendo es que le estamos poniendo la corona a la calculadora, a la tecnología biológica. Entonces, la vacuna... Pero en un lugar relativo.
Sí, claro. En Sí, un lugar relativo a mucho mejor colocado, ¿no? Sí, entonces vos ayer Por eso un meteorito es un meteorito y un planeta es un planeta. Claro. Vos ayer decías... Meteorito, un asteroide. Un asteroide. Un asteroide. Un asteroide está en una órbita también, ¿verdad? El otro está en una atracción donde... Bien. Vos ayer decías que si nosotros pudiéramos enlazar a ese campo iónico, a ese futuro del campo iónico, no iba a hacer falta vacunarse. ¿Puede ser? ¿Yo dije eso? O yo lo entendía así. No, mira. Quizás esa es la interpretación, pero fue desde otro lugar. Utilizando la función remota, lo que nuestra biología humana está capacitada para hacer es leerlo remotamente y escribirlo internamente. Ahí está. ¿Sí? Sí. Entonces, leer remotamente y escribir internamente. Es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Ven? Entonces, estoy usando mi función digital, que es la que no existe. El mundo digital es el que no existe. ¿Está? Que ya lo naturalizamos porque todo parte de allí. ¿Está? Aparte, no se puede tomar a la tecnología como una conciencia si no se asume primero que la identidad digital es primaria respecto de la identidad real gravitatoria. Es por eso que gestiona de manera más cercana al procesador. En tanto, cuando estamos en la identidad biológica, estamos muy lejos del procesador y necesitamos sí o sí la función remota. Ahí está, gracias. Para interactuar tanto como onda como partícula. Analógicamente, le tengo que escribir cosas que no fueron escritas antes, actualizaciones. Entonces, uso la función digital. Obviamente que mi capacidad de lectura tiene que ver con mi alcance, ¿verdad? Y el alcance va a tener con lo que ha crecido mi conciencia. Y si mi conciencia no ha crecido, tengo que buscar una que sí haya crecido. Entonces lo recibo a través de ROM. Pero eso que recibo a través de ROM me entiende a través de RI. Cuando yo entro a crecer orgánicamente, estamos en otra comunidad. Vos justamente en el evento 27 decías que había que hacer cunitas, ¿te acuerdas? Sí. 5353, ¿no? Que justamente lo que estás diciendo ahora, es hacer cunitas. Y justo en ese momento Cristina larga el plan cunita que escribe cunita Q, escribe con Q. Y le da circuito a esa U, ¿no? Sí. Inconscientemente. Que hoy hablaba justamente de lo que vos tenés como gap y ella tiene como negativo. Sí. Entonces, yo enlazaba esto, ¿no? Lo del vacunarte. O sea, vacunarte, ¿sí? Es cuando la conciencia le va a hacer una cuna al arte que viene a posterior con todo este crecimiento de conciencia o ampliación de conciencia, ¿no? Entonces, el hecho de enlazar a estos renglones superiores e ir secuenciando a través del modulador, vamos a poder bajar ese arte reconfigurado. Por eso vos decías ayer que el arte va a ser con otra prestancia más adelante. Sí, claro. Además, que el tema de la vacuna servía en un compás temporal más estable. ¿Por qué? Porque el índice de mutación, de la velocidad de la mutación, no permite la generación de una vacuna. No te vas a andar vacunando todos los días. Porque la mutación, o sea, tenés que tener internamente los recursos para comunicarte con el campo y escribir sus novedades. Por la vía interna. Porque soluciones que sirvieron en un compás temporal más estable, cuando entramos en una aceleración del cronos, no van a servir. Porque son eficientes dentro de su marco. En su momento, en su día, las vacunas son geniales. Ahora, con el índice de aceleración, precisamos instalar, y por eso esta instalación es a nivel género humano. ¿Sí? Por eso hablamos del ne ocupando el lugar del no. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, que es atrevido,
tenemos que hacer una función que le sirva al género entero. ¿Sí? Porque ese agarre es el que tenemos que tener, que es un agarre de un equilibrio, una relación mutua entre el campo particular y la realidad. Sí. ¿Sí? Establecer reglas de mutualismo entre esos dos, para que puedan tener mecanismos de actualización alojadas en el circuito molecular en tiempo real. ¿Sí? O sea que, quiero decir, a la luz de todo esto, importa nada si el virus lo pone alguien, nadie, un animal, un error de alguien, o voluntariamente, o queriendo dominar el mundo. Da igual. Da exactamente lo mismo. Igual es parte de la realidad y la realidad se va a acelerar y va a provocar que nosotros tengamos que poner en juego recursos que ya tenemos instalados. Sí. Te puedo dar 2 datos más nada más. Han pasado 1681 días de aquel evento, al principio del evento. Y ahí está el 68, ¿no? Reconfigurado desde 27. Y otra cosa que veía era que la suma de ambos eventos daba 5,9, que es este 5 mirando hacia el futuro iónico. Claro. Y se me dio por buscar la vacante 59, y la encontré, antes la tenía al lado en la cabaña. Y es una persona que viene por primera vez a un evento, un principiante, y se reconfiguró lo del principito, ¿no? O sea, aquello que era real inexistente, ¿sí? ¿Qué? He sumado 27 más 68. La diferencia que hay de 20... No, perdón. No, el resto no es 40. Es 95, perdón. 95, me equivoqué. Es 95. Alejandra, una última consulta con el tema del virus. Tal vez sea una obviedad, pero cuando vos decís leerlo remotamente y escribirlo internamente, la obviedad, lo digo, es que el humano está manejándose en los cuadrantes no lineales y no está teniendo acceso a las 4 cardinalidades. Estamos haciendo eso a nivel género Claro. humano, porque sabemos perfectamente, Porque y la somos... ciencia también sabe, que el alcance de conciencia del humano básico es muy corto. Sí, entonces, obviamente que cae presa de, pero lo estamos capacitando y esto no se va ni a enterar. Simplemente su respuesta inmune se va a ver modificada al ritmo de la interferencia. Entonces, cumpliendo con la consigna original, en un universo expresado, civilizado, la interferencia es el motor de la evolución. ¿Y lo toma como un aprovechamiento? Es que esto lo vamos a ir viendo dentro de la realidad misma y su desarrollo. Pero primero necesitamos, sobre todo nosotros, porque también estamos siendo educados para aprender esto, porque, ¿ves? Porque son las actualizaciones que Sol tiene y que lleva hacia como novedad, ¿verdad? Entonces es súper importante, es un proyecto hipercuidado multidimensionalmente. Entonces, el problema tiene que venir para que tenemos que tener conciencia de la solución, no la solución de manera directa. Si la solución está de manera directa dada, nuestra conciencia no puede crecer. Y acá lo que se busca es el crecimiento orgánico de nuestra conciencia. No un almacén de respuestas. Exactamente, no un almacén de respuestas. No un almacén de respuestas. Cuando las enseñanzas eran escritas y repetidas, era un almacén de respuestas. Y a través de nuestra experiencia ya sabemos que ese almacén de respuestas, la realidad muta, cambia, y nuestras interpretaciones se quedan cortas porque no pueden capturar los nuevos trozos que la realidad en su actualización tiene. Entonces quiero decir, cada vez que un texto fue escrito hace más tiempo y yo no tengo actualización,
la distorsión que voy a tener para la interpretación también va a crecer progresivamente y exponencialmente. Entonces, lo que pretendió ser una ayuda termina siendo un bloqueo. Entonces, los códigos judiciales, todos los... A ver. Ale. Esperen un poquitito que vamos a... Hola. Hola. Entonces, todo lo que tenga que ver con los códigos, por ejemplo, judiciales, el código penal, el código penal económico, todo eso nos va quedando recontra viejo. Para nosotros sí, pero para las personas que están en el plano es de donde se agarran. Y vos no le puedes quitar el agarre. Entonces tiene que ser paulatino y orgánico. Por eso. Paulatino Tiene y que orgánico. ir desarmándose de alguna forma. Sí, claro, y de hecho lo estamos viendo. De hecho estamos viendo. Ya el dominó se lanzó la primera pieza y no va a parar de voltear una pieza detrás de la otra. ¿Sí? O sea, desencadena, o sea, la cadena de efectos de estos actos que estamos viendo, estas acciones que estamos viendo, son disparadores. Vos pensás que tener a eso como en la mano, en el control, era muy... la vulnerabilidad nos pone en paridad. Entonces, sacar un sector del terreno coronado y ponerlo en la vulnerabilidad, ¿a quién está coronando? A la sociedad. Porque la sociedad va a ser orgánicamente responsable de todo lo que enjuicia. ¿Ves? Entonces, hay un circuito nuevo que descubriremos, porque por eso animarse a romper una estructura como esta, hay que tener el atrevimiento del parámetro 54. ¿Sí? Que se atreve. Ahora, se atreve a esto y nos provoca que tengamos con qué asumir ese atrevimiento. ¿Sí? Entonces, en definitiva, es un estímulo. Ahora, eso es lo que estoy mostrando, ¿no? O sea, ¿cómo se va a desarrollar? El cómo no tengo idea. ¿Sí? Es mi función brindar las herramientas de manera anticipada. ¿Por qué de manera anticipada? Porque esto es una conducta civilizada, la anticipación. ¿Proviene de dónde? Del universo expresado civilizado. Funciona en la anticipación. ¿Sí? Entonces, misterios, ministerios. ¿Ves? Son cosas que yo voy dando como semillas para que el plano en su momento, cuando tenga la madurez, las vaya tomando. Porque eso le va a dar un orden orgánico a la sociedad. Porque el organizado no va a ser suficiente, porque el compás temporal se vuelve muy exigente. ¿Sí? O sea, quiero decir, yo puedo ser fiel, por ejemplo, tengo un puesto político porque me dijeron ahora, entonces tengo que ser fiel con toda mi familia. Traigo todos mis parientes, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Al ser fiel con mi familia, no soy fiel con el resto de la sociedad que necesita gente en los lugares preparada. Entonces, ¿cuál es la primera lealtad? ¿Con mis familiares o con el pueblo? Una vez que yo tengo una función pública, tengo que dejar atrás, un paso para atrás a mis familiares y mis amigos y soy responsable con la sociedad de mis elecciones. ¿Está? Entonces, cuando la cadena de consecuencias asociadas a elegir parientes se vuelva muy evidente, entra en colapso. ¿Está? Entonces, vos tenés a la gente del mundo real que está preparada, pero la gente del mundo político no. Y esa evidencia se vuelve más evidente, más evidente, más evidente, hasta que llega a ser una obviedad. Y ahí estamos madurando el pueblo. Pero primero el error necesita desarrollarse. Necesita desarrollarse. Para ver la diferencia entre las lealtades particulares y las lealtades públicas. Hay una diferencia enorme entre las lealtades particulares y las públicas. Porque las públicas siempre me van a hacer oposición. Siempre me van a hacer oposición. Y eso es lo que yo necesito como un estímulo de
de crecimiento orgánico. ¿Sí? Los familiares estamos de este bando y el resto está del otro bando, ¿no? Ani, yo te quería preguntar algo referente al virus. Sí. Yo tenía entendido que no había vacuna para los virus, que había que dejar que transcurriera el proceso de desarrollo Sí, orgánico sí. que duraba 7 días. Bueno, pero ¿qué es una vacuna? En realidad una vacuna es disminuir la virulencia del virus, pero conservar la información para que vos tengas una pequeñita enfermedad, muy pequeñita. Pero es el segmento que necesitamos. Pero es tu sistema inmunológico el que tiene que tomar a ese elemento como parte de la realidad y no tenerle miedo. Una vez que lo tiene escrito dentro, o sea, para que lo tiene incorporado como segmento. Quiero decir, forma parte de su biblioteca. Y si forma parte de su biblioteca, no lo va a enfermar. ¿Está? Pero que la vacuna es simplemente facilitarle a la biología que en vez de que graduando la fuerza, es lo mismo que estamos haciendo acá. Es exactamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando al nivel de la conciencia y ellos a nivel de la biología. Esa es la única diferencia. Pero el concepto es el mismo. Secuenciar, graduar. ¿Qué cosa? La intensidad. Lo mismo. Pero estamos trabajando en el ámbito de la conciencia y, o sea, fractalizar es eso, Fractalizar es eso, es lo que ya sabemos, lo usamos en distintos ámbitos. Bien, en la biología tal cosa. Ahora en la conciencia, ¿qué? Porque si no recibís la solución directa y no tomás conciencia del proceso que implica. Porque en definitiva, en la medida que nosotros descubrimos. Sí, es como ir a buscar la solución en Google. Sí. Una preguntita. Tal vez sea una obviedad, pero ¿qué es la función remota, si lo podés volver a explicar? O la lectura remota. La función remota o la lectura remota. Yo les estoy brindando un ejemplo de una asimilación de un conocimiento. La ciencia hace rato que sabe del fenómeno onda particular. Ahora, no lo ha logrado ordenar y organizar de una manera eficiente orgánicamente. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy agregando, fíjense que no estoy negando lo que la ciencia dice, le estoy agregando un pedacito. ¿Sí? Entonces, ¿y ese pedacito en qué va? En que nosotros formamos parte de ese fenómeno. La ciencia se pone como un observador que no participa. Y cuando mira que su participación es tan iónica, se asusta. Porque es un ámbito que le queda grande, su rango es particular. Y está hablando con la realidad, ¿cómo la realidad me hace caso? ¡Ah! ¿La realidad me hace caso? ¡Ah! Me da mucho miedo. ¿Y para qué puedo usar que la realidad me hace mucho caso? Y ahí la imaginación militar. ¿Me entendés? Porque le dan un uso particular al fenómeno. No le dan un uso orgánico al fenómeno. ¿Está? Entonces todo lo que aprende la ciencia es utilizado en función de conciencias muy pequeñas. ¿Sí? Descubrimos el átomo y es una bomba atómica, claro. Entonces, está bien. Ese es el conocimiento es un portal y la utilización es una puerta. Pero el conocimiento es un portal. La aplicación de ese conocimiento es una puerta. ¿Y qué te va a enmarcar la aplicación? Los límites que tenga. ¿Y si no tenés límites? ¿Ves? No tenés puerta. Tenés solo portal. Y si te vas por el portal, te vas del plano. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa
si yo tengo función remota y no necesito irme por el portal porque gestiono las distintas puertas de las distintas dimensiones que van a asistirme de manera orgánica? Yo no preciso viajar para saber tal cosa y tal cosa y tal cosa. No tengo ni un microscopio, ni un telescopio, ni una antena, no sé qué. O sea, apenas tengo 6 megas de internet en mi casa. Con suerte. ¿Sí? ¿Ves? Teóricos. 3 dice. Pero bueno, ahora tenemos que ir a la óptica. Ya cuando lleguemos la vamos a pedir. Pero nada, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué tipo de tecnología tengo? Orgánica. Entonces, ¿de qué depende la riqueza? ¿De tener muchas cosas o saber usar lo poco que tenés? Bien, al fin. Por favor. Entonces, ¿te das cuenta cómo yo voy a estudiar economía si voy a la primera clase y dice, los recursos son escasos? Yo me doy vuelta y me voy. Tus recursos serán escasos, cariño. Si vos vas a sembrar todo lo que vas a enseñar sobre estas bases, yo no las quiero tomar. Tomalas vos. Porque la coherencia la perdiste automáticamente con ese axioma. Es mi capacidad de ver mi recurso lo que me va a decir el arco de aprovechamiento. Pero no hay ese concepto en la economía. Es decir, una economía depende de las relaciones entre los habitantes. No lo saben. No lo saben. Si mis relaciones mejoran, son más eficientes, nuestras capacidades de incrementar valor con lo poco que tenemos son infinitas. Ahora, si vos te peleas conmigo porque yo mido 1,80 m y vos 1,50 m, no hay forma de que siendo ricos hagamos algo. Las economías dependen de las relaciones de las personas exclusivamente. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Exclusivamente. Porque haces mucho con muy poco. O con muy poco no haces, o con mucho no haces nada. Con mucho, con todos los millones de los millones, no haces nada si las relaciones personales no funcionan. Y esa se les escapa absolutamente a todos. No hay uno solo periodista, no hay un solo político y no hay un solo economista que se haya dado cuenta de esto. ¿Cuánto? Pero que es nuestra responsabilidad de bloquear eso. Es nuestra responsabilidad de bloquear eso. Ahora, claro, pero a mí me toca trabajar en contextos que no les interesa desbloquear a la mayoría, inclusive... ¡Listo! ¡Ya está! Vos no podés pedirle al enfermo que te dé una receta de salud. Porque no la tiene, cariño. Dejemos de pedirle peras al olmo. No tiene. No te las va a dar porque no las tiene. Entonces, tu frustración empieza a ser contenida porque aceptas que no tiene lo que le pedís. No tiene interés. Ok, con alguien que no tiene interés no te da lo más valioso que tiene, que es su atención. Bueno, igual entonces confiamos en la realidad que vamos hacia eso, pero hoy confiamos en nosotros mismos primero, porque si no la realidad no puede hacer nada. Necesita que vos tengas un segmento para meterte de algo adentro, pero para que vos tengas un segmento necesitas tener sí y no. El sí no te puede fallar, ni el sí ni el no. Los dos te tienen que funcionar bien. Entonces, si los dos no funcionan bien, la realidad coopera con nosotros, porque está para eso.
Formamos parte de ella. Okay. Y de aquí, adelante va a estar a la vista, porque hasta la vista de nosotros, eso del sí y del no, porque... Pero el primer usuario de esto tengo que ser yo mismo. No puedo pretender que el otro utilice la lógica de lo convergente. Yo soy la que tengo este recurso, no lo tiene el otro. No puedo pedir que el otro lo tenga. Lo tengo yo porque resoné yo, ¿sabes? Sí. El otro no resonó. Entonces significa que tengo este potencial para desarrollar. Entonces me vuelvo un deudor de la realidad. El que no lo tiene se vuelve un acreedor. Javier, Y está en su entonces pista. simplemente la pequeña conciencia que yo aporto desde mi individualidad ya está aportando al resto. Porque esa, no sé... Deja de sufrir por la humanidad en primer lugar. El mejor aporte que le podés hacer es dejar de sufrir por ella. ¿Está? O sea, quiero decir, tenés que habilitarte la posibilidad que se mueran todos. Pero es que es verdad, porque cuando vos la habilitas no se muere nadie. ¿Está? Pero la tenés que habilitar porque sufriendo por la humanidad no la vas a poder ayudar. Es como lo del examen. Es lo mismo del examen. Es decir, yo acepto que me puedan bochar en el examen. Listo, ya está. Se me limpia. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? ¿A que le pase algo? No. Deja, listo, matalo primero en tu mente. Déjalo en su estado natural, que es no existir. Una vez que su estado natural de no existencia es reconocido, su negativo respira, se limpia. Al fin, alguien me dio pelota. Porque si no te revienta. Llega un punto que te revienta. Porque está pretendiendo darte algo y si vos no lo reconoces no te lo puede transferir. La no cosa está antes que la cosa. Aceptar a la no cosa es una manera que tranquiliza el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que es una lucha dialéctica con toda la neurología que tengo en el positivo particular. Pero mi biología está comprometida con otra cosa, por eso sufro. ¿Sí? Entonces, primera tarea, dejar de sufrir con lo... ¿La quiero ayudar? Dejo sufrir por ella. En primer lugar, no la puedo ayudar si no. Ahora, es un conjunto del que formo parte, está ok, pero antes de formar parte, existo sin formar parte. Y después formo parte. Porque tengo que traer recursos de afuera. Si no estoy en un barco que... ¿viste? En el Titanic cuando se va hundiendo y se van yendo para arriba y se parte el barco y se agarran de la baranda última. Y así estamos. Porque no, tengo que tener una identidad que está fuera del barco. Remota. Y ya tomo la lectura de la cuestión. No llego cuando vos tenés la aceptación de los límites, no necesitas llegar a ellos. Pero necesitas la lectura anticipada. Porque si no, el límite te dice. Estuve en la casa de un primo que vive en un country y tiene un perro que no pueden que el perro se vaya a la calle del country. Entonces tiene un collar y una cosa eléctrica en el perímetro. Entonces el perro pasa a los 3 metros cerca de ahí, empieza a sentir una cosa que suena. Y si sigue avanzando, una patadita. O sea, quiero decir, reemplacemos el collar del perro por la conciencia remota. ¿No les parece bien? Es
Está, porque somos el perro para otra dimensión. ¿Sí? Somos el perro para otra dimensión. Entonces, las alarmas van sonando hasta que llega una que si vos la cruzás porque no la escuchás, Alejandra, un solo tema que es muy corto. Porque le cobran multa al dueño del campo. Sí, el dueño del perro, dueño del campo en primer lugar, dueño del perro en segundo lugar. Porque tiene que ver relativo al territorio, la restricción. No es dueño de nada. Un detalle muy chiquitito nada más. Universo expresado, civilizado, da 553. 353. No te puedo. Sí, mira los números. Universo solo es 128, expresado 112, civilizado 113, total 353. Procesador tierra. No, bueno, esa emoción que sentimos nosotros, no se preocupen. Esto tiene que ver con algo que desarrollamos en el 2017, que es calendaria. Y la parte de calendaria son una estructura del calendario de los 365 días, donde los últimos 13 días conforman lo que es el anillo de fuego, que es la síntesis de todo el año. Esa síntesis tiene un núcleo, que es el procesador. Ese procesador tiene una frecuencia que es 353. Entonces, para nosotros, escuchar que este texto tiene ese valor, nos hace un sentido increíble. Porque ya tenemos asimilado todo lo anterior. Entonces, no es lo mismo que un dato suelto que no lo puedes colocar dentro de ninguna estructura. Un dato se convierte en una información cuando hay una estructura de referencia. Si no es un dato suelto que no puede ser leído, no es información, es un dato. Ahora, transformar los datos en información es todo un proceso de conciencia. Porque la conciencia va a ser la caja que te da las métricas de ese dato en relación a otro dato, en relación a otro dato. Bueno, sí. En este momento estoy hablando lo más simple que puedo, para que dar el extracto. Ale, esta mañana cuando arrancamos habías empezado a hacer todo un desarrollo con respecto al tema de cinismo con Cristina Kirchner, vos. De ahí nos fuimos al tecnicismo del GAP, estuvo bueno, zarpado todo el desarrollo. Bueno, no sé, a mí personalmente no me quedó cerrado cómo ibas con ese desarrollo, que se quedó como cortado a la mitad, no sé si podías terminar. Bueno, si no, si me interesa el resto, no. Es cuando yo me refería a decir, Morocha, en realidad yo te quiero, pero no te banco. O sea, no te banco el cinismo. ¿Entendés? O sea, hay un deseo muy grande, muy grande, muy grande, que no tome esa vía. Que no tome esa vía. Un deseo muy grande, pero es un deseo afectuoso. Porque no le voy a respaldar. ¿Sí? Y estoy hablando particularmente. Porque la realidad sí la respalda. Que la realidad no le interesa que la humanidad continúe o no. O sea, quiere decir, es el punto de usar el recurso que tenemos. O sea, la realidad ya nos ha hecho la transferencia, pero si nosotros le dijimos que te chupa un huevo, y estamos navegando una línea hiperfina, muy fina. Entonces, si tengo una responsabilidad, quiero aclarar radicalmente que no tiene mi crédito. ¿Está? Porque no puedo respaldar el cinismo. No puedo. Es irresponsable de mi parte. ¿Qué es el cinismo lógico? Es una arbitrariedad que es totalmente, o sea, que te raya a un fenómeno psiquiátrico. ¿Está? Es un fenómeno psiquiátrico.
Entonces, es que si la responsabilidad particular es mayor a la responsabilidad pública, no puede tener un cargo público. No puede que por su parte particular meta al conjunto por una vía de destino probable, que después no tiene con qué asistir. ¿Está? Este es el borde que yo veo. Este es el borde que yo veo. Entonces, de ese borde, ¿qué digo? Claramente, no tiene mi crédito. Mi crédito. Puede tener un montón de otra gente, pero el mío no. O sea, si el mío no, que tiene una cobertura muy grande mi crédito, muy grande, y no lo tiene, va a quedar más desprotegida. Porque la gente que le da crédito no tiene el alcance que tengo yo. ¿Me está? Entonces queda al descubierto. Y eso, y bueno, pero es que ahí voy. Está rayando el orden psiquiátrico la señora. ¿Está? O sea, este es el punto. Y esta es la zona de riesgo. Porque los que le dan crédito no tienen alcance para cubrir las consecuencias. ¿Ah? Entonces, este es el punto. Yo no le puedo dar crédito. Pues ya se lo di. Y ya vi lo que hizo con eso. Entonces es mi responsabilidad cortarlo. Es mi responsabilidad cortarlo. Como fue mi responsabilidad darlo en su momento. Darlo en su momento y cortarlo en ese momento. Es sí y es no. Es lo mismo que estoy marcando acá. ¿Está? Entonces, si mi alcance llega hasta acá, y lo denuncio para activar una esperanza de responsabilidad. Y estoy dando muchísimas chances. Y aparte, sé que sigue lo que digo. Sé que sigue lo que digo. Sí. Pero tenemos a personas en común. Sí. Y bueno. Nada. Esto es parte de una responsabilidad particular. Cuando tenés que sacar una tarjeta amarilla, sacás una amarilla. Cuando tenés que sacar una roja, tenés que sacar una roja. Entonces, no, roja es mucho, pongamos amarilla. No, en este momento es tarjeta roja, no es amarilla. ¿Está? Porque si hay crédito, hay que tener con qué sostener las consecuencias en el plano de esto. ¿Está? Y a la sociedad no se le están dando herramientas de conciencia, solo de apetitos. Solo de apetitos. ¿Sí? Entonces, eso. Obviamente, mi puesta a colaborar va a estar, pero va a estar en el otro arco, exigiendo como base 21. Vamos al 2021. No estoy cerca del 2012, estoy cerca del 2021. Entonces, cuando te tenía que abrir el crédito, lo abrí. Y cuando lo tengo que cerrar, lo tengo que cerrar. ¿Sí? Como que ya está. Sí, claro. Ya está. Ya está, ya. Vamos a la piel. El descaro es total. Hay que asumir más borde, asumir más frontera. ¿Sí? Y que tiene todo el apoyo detrás de ese acto. Pero ese acto no llega. Atrás de ese acto está la totalidad del apoyo. A ver, la totalidad del apoyo. Pero tiene que llegar ese acto. Y no hay tiempo. Bien, sí, Luis. Se me viene algo con Ángela que vi acá, que era cinismo, que tiene que ser por un
Sí. Y bueno, algo que quería compartir era algún evento, dijiste, no me acuerdo cuál, que cuando estás en un evento, para biologizarlo tienen que pasar 15 eventos. Entonces, si este es el 68 menos 15, da 53, el evento de Cuba. Y en ese evento hablaste del procesador, del digital y el analógico, y a mí eso me sonó totalmente a teoría. Ahora ya veo que es la aplicación ya en la vida real, ¿no? De lo que en ese momento diste, ahora ya la realidad nos dio las herramientas, en teoría ahora ya es la realidad, ya te lo puso en algo como el coronavirus, ¿no? Y desde ese día 27 de enero 2018 hasta hoy son 7, 6, 5 días. 6, 5. Wow. Muchas gracias. Okay. Iba a decir otra cosa respecto a la membrana enlazado con el GAP, pero cuando dijiste lo de la carta de Cristina, la carta de Cristina anterior fue el 9 de julio del 2016. Pasaron 1453 días. 1953 es el año de nacimiento. Hoy 1453. Desde el 9 de julio del 2016. Pero ¿qué cosa había observado yo? Vos dijiste, vamos al gap, es restar frecuencias. Hoy estamos coronando, o está Alejandra Casado coronando la calculadora, /9, ¿sí? Evento. Son en el evento 68. Sí. Lo viste la primera vez en el evento 34. En vos ya estaba en tu negativo. Sí. Si restas 34 menos 34 da 0. Cuando apareció públicamente, yo biológicamente la tenía completamente activa. Exacto. O sea, tu punto cero fue el evento 34. Tu punto cero, calculadora. Traducilo como público. La capacidad de transmitirlo al RO. Exacto. O sea, cuarentena global, ahora, 2016, el año bisiesto anterior. Sí. Calendario empezó después. 2017. Exacto. Este 9 de julio, en el aparato, 9 de julio de año bisiesto, en el aparato es 1, 1, 1, 1. Bueno, es muy determinante, ¿eh? Sí, y si vamos del gap, no inventado, pero bueno, es el día de la calculadora, 34 eventos menos 34 eventos. Pero vos fíjate cómo el recurso fue transferido en un año de CIDE al 9 de julio. Sí. ¿Y ahora qué estoy diciendo? Y lo estamos viendo en anticipación, a ver, porque ¿por qué había te un pedazo de garantía, ¿eh? Exacto. Un pedazo enorme de garantía. Hoy se termina el crédito en esta coronación de la calculadora. Ahora, lo que yo me llevó a buscar, antes de que Luis sacara lo del 53 y me resultó como escalofriante, conscientemente es la primera vez que los GAP para nosotros en un año bisiesto son pares. Yo te lo cuento, después traducilo, bajalo, subilo, no sé, lo que quieras. Ahí está nombrando ella GAP a una cosa diferente de la que nombramos nosotros. Está restando la frecuencia positiva del día con la frecuencia negativa del mismo día.
no a la de una persona con respecto a su nacimiento. Está llamando a un gap, pero puesto en un lugar totalmente distinto, donde su significado cambia de acuerdo a su contexto. ¿Está? Entonces, no es lo mismo si el gap particular de mi persona particular es nativo, eso es nativo, es un circuito nativo, es algo muy diferente al gap del día, ¿sí? Donde yo estoy anulando la realidad. ¿Está? Esto es... Ojo, que la necesito anularla para incrementarla también, ¿eh? Por favor. Anularla no significa anularla para restarla o para negarla, sino para que cuando yo la tengo que actualizar, porque el fenómeno va de allí para aquí y de aquí para allí. Cuando yo tengo un agregado de valor, tengo que también usar el gap para poder llevarlo. O sea, no le den un criterio a esto, que es un criterio unilateral. Es bilateral el criterio. Entonces, cuando es bilateral, tenemos la opción de alterna. Funciona uno, funciona el otro. Ahora bien, ahora sigo que diga lo que tenía que decir. Entonces, lo que yo había observado primero era el gap. ¿Qué día del año bisiesto el gap es 0? Y el positivo y el negativo ya no es ni mi cumpleaños, es el gap de la Tierra. ¿Cuál día es el 0? El 1 del 7. El 1 del 7. Entonces, el 1 del 7, la frecuencia positiva es 183 y la negativa es 183. Pero cuando agregás lo de la carta y Luis dice lo de los menos 15 eventos y el 53, etc., mi enganche rápido fue 1 del 7 es el día 0, pero el 9 del 7 vuelve a ser 1, 1, 1 para el aparato, vuelve a ser el 9 de julio que le diste hace casi 4 años, o sea, faltaría ver esta diferencia, esta anticipación que es otra vez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, 1, 9, otra vez, coronamos la calculadora hoy. El 1 al 9 del 7 del año bisiesto. Está mirando de manera anticipada el sentido del mes de julio. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo que hay un reset totalmente justificado en el día 1 del mes de julio. Totalmente justificado, porque el gap es 0. Entonces, sobre ese 0, que es lo que ahora nosotros estamos coronando, ese 0 con toda la calculadora, va a estar con toda su fuerza al día 9 de julio, donde ahí el 1111 es de qué? Es el positivo del aparato del año decide. Quiero decir, si mi función es, si saco tarjeta roja, a sacarla antes. Sacarla roja es ahora para que tenga tiempo de hacer esta elaboración. A ver, para mí es roja y para el base 12 va a ser amarilla. Pero esta comunicación yo la tengo en el negativo, con lo cual yo me toca anticipar. Entonces, para su base 21 es tarjeta roja. Perdón, el gap del aparato es 1, 1, 1, 1. Lo dije, si lo dije mal antes, o... El gap del aparato es el día 9 de julio. El gap del aparato. A todo le hace el gap. Yo tengo un gap de almorzar. Porque llegan a hacer cosas que a mí me sacan de... A ver cómo es. No, capaz que tiene... Yo quería hacer una... Sí, a ver, todo lo que estás diciendo me resuena muchísimo en el tema de... ¿Hablaste de cinismo? Sí. Y cuando empezaste a hablar del cinismo y que ya no diste más crédito al cinismo. Y no. Perfecto. Y después hablaste de la carta de Cristina. Sí. Inmediatamente
¿no? Lo relacioné totalmente con todo lo que se ha estado haciendo aquí, lo que has dicho, ¿no? Con la ley. Se aprovechó en Bolivia. Evo Morales, el mejor ejemplo de cinismo que ha podido existir. El pueblo boliviano le dio muchísimo crédito hasta que ya con las elecciones le cortó el crédito, porque ya con el fraude se acabó el crédito. Y ahí Camacho le entregó la carta que tú escribiste, la entregó él en el Palacio de Gobierno y ahí renunció, ¿no? Y se fue. Entonces me impresiona la relación de todo lo que... Perdón, pero cuando dice la carta que vos escribiste, entiéndase que está hablando en fractal, sí. ¿no? No es que yo escribí una carta que no, sí, bueno, pero es que tengo que aclarar. No, pero me impresiona cuando decimos la carta de Cristina, es una carta que hice cuando cumplí 17.000 días de vida, de puño y letra, y le llegó a su mano real, ¿no? Y luego, después fue publicada en el diario La Nación. Y todo eso se ha concretizado en Bolivia. O sea, toda esta falta de crédito, quitarle el crédito, toda esta anticipación que se ha venido gestando con la lógica, se ha concretizado en el caso boliviano, ¿no? O sea, lo hemos visto, ya ese 353 cayó en Bolivia con todo, exacto. O sea, se le quitó el crédito al cínico, se le entregó la carta de despido, porque era eso, era pidiéndole su renuncia, se le entregó en Palacio. Se le acabó el crédito, se le quitamos el crédito a los bolivianos. Y ahora está aquí. Donde bien. Bueno, estas cosas son las que determinaron que el último evento del año fuera en Santa Cruz y no en Ushuaia. O sea, mi decisión de cubrir la latitud hasta Santa Cruz es porque necesito tener una respuesta cabal, concreta y responsable de los actores reales de la sociedad. Y no la encuentro en Argentina, la tengo que encontrar en Bolivia. Entonces, mi rango de cobertura no llega hasta Ushuaia, lamentablemente, llega hasta Bolivia. ¿Listo?